Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ya tenemos la presencia de doña Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, al terminar el primer bloque de entrevista decía, en la Asamblea está sucediendo algo que durante mucho tiempo, o mejor dicho, nunca antes había existido. El poder de las faldas, a manera en son de broma y en serio lo digo y con todo el respeto, señora asambleísta, se ha apoderado de los puestos directivos de la Asamblea Nacional. Bueno, este poder de las faldas, ¿qué representa para el país y qué compromiso adquiere con la ciudadanía? Señora vicepresidenta, muy buenos días y bienvenida. Hola Carlos, buenos días a toda la ciudadanía que nos ve. Bueno, el hecho de que 3 mujeres revolucionarias estén al cargo en este momento dirigiendo la Asamblea Nacional, no solamente denota esa lucha organizativa de las mujeres por completar o llenar esos espacios en la política, ahora es una realidad. También, por supuesto, demanda mucho compromiso. Creo que la vara para medir la efectividad va a ser mucho más alta solo por el hecho de ser mujeres. Pero en todo caso yo creo que es una de los grandes cambios y las transformaciones que se ven plenas y que está viviendo nuestro país. Eso es absolutamente notorio, Carlos. Es un cambio donde las mujeres no solamente están teniendo espacios gerenciando empresas, en algunos otros sectores, en la industria y demás, sino también en el quehacer político. No quiere decir que hemos ganado todo, creo que es un gran paso y un gran mensaje de la transformación que vive el Ecuador. Bueno, ese compromiso lo vamos a ver durante estos próximos años y usted ha dicho, la vara para medir la efectividad es tremendamente elevada. Ahora, esa vara para medir la efectividad que dice que es tremendamente elevada ya comienza a visibilizarse incluso con el primer proyecto de ley que están tratando y que ya ayer el CAL lo calificó y lo envió a la comisión correspondiente de régimen económico que tiene que ver con las reformas a la ley de la minería. El viernes pasado el movimiento Pachakutik exigió el cumplimiento de la consulta prelegislativa bajo el argumento que se estarían violando los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en las zonas existentes de los proyectos de explotación minera, y además habla de que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En ese sentido, y ahí podría haber una gran diferencia, ahí se va a reflejar la habilidad que tienen estas 3 mujeres líderes en la Asamblea Nacional, que dirigen la Asamblea Nacional a efectos de poder avanzar en un debate que requiere ser nacional de todos los ecuatorianos, por cierto. Señora vicepresidenta. Bueno, efectivamente el Consejo de Administración Legislativa acaba de calificar un proyecto de carácter económico urgente. Ha sido calificado y remitido a la Comisión de Régimen Económico, donde su presidente es Osvaldo Larriba, para que inmediatamente los miembros de esa comisión comiencen el análisis respectivo de esta propuesta de iniciativa legal de reforma a la ley minera. Una aclaración, Carlos, y es muy preciso que Pachakutik, si así lo ha mencionado, nos diga específicamente cuál es el derecho colectivo de nacionalidades indígenas que sienten que estaría afectado con esta reforma legal, porque eso es un análisis que todavía no lo ha hecho la comisión y que tiene que hacerlo en este preciso momento una vez que ha sido calificada esta iniciativa de ley. Por otro lado, yo solamente para mencionarle, Carlos, esa reforma legal tiene algunos de los hitos que en mi historia cuando era ministra de Ambiente venía luchando realmente en forma enérgica porque eso sucede en el Ecuador, que es la prohibición del uso de mercurio en la actividad minera. Sería un salto importantísimo, cualitativo que dé el Ecuador en términos de llevar adelante esta forma de reducir los altos índices de contaminación. En todo caso, la resolución de la Corte Constitucional, conforme usted lo menciona, habla de la consulta prelegislativa cuando se afecten de manera objetiva derechos colectivos de nacionalidades y pueblos. Y por otro lado, si se denota en aquella iniciativa alguna regresión o regresividad en un derecho de estas comunidades o pueblos. Por otro lado, esa misma consulta o esa misma resolución de la Corte Constitucional en ningún momento determina cuál es el procedimiento que se aplica para las normas de carácter económico urgente, que como usted sabe, la propia Constitución nos da un plazo de 30 días hábiles que ya en este momento se encuentran corriendo y que, pues, como usted sabe, no podría ser
aplicable el procedimiento establecido por la propia Corte Constitucional. Ahora, señora vicepresidenta, usted ha mencionado dos cosas. Uno, la prohibición del uso de mercurio, que lo voy a dejar para una segunda instancia de esta conversación, de esta entrevista, y la otra que tiene que ver con la afectación de manera objetiva de los derechos colectivos y pueblos, que es el pronunciamiento de la Corte Nacional, en la Corte Constitucional. En ese sentido, ¿cómo entender entonces esta afectación de manera objetiva? ¿Qué deberíamos entender como una afectación de manera objetiva a esos derechos de las colectividades y pueblos? Siendo que en muchos casos el sector minero se desarrolla en territorialidad donde están estos colectivos y donde están estas poblaciones. Bueno, en primer lugar hay que hacer un análisis respecto de si se sienten o están vulnerables los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades en la reforma del artículo que se propone, no de todo el cuerpo legal. Ahí hay que hacer un análisis de fundamentación técnica jurídica que permite determinar si hay alguna violentación o alguna, digamos, en este momento alguna forma de regresividad de un derecho existente de estos pueblos por la nueva propuesta legislativa, en este caso legal o legislativa. Es importante mencionar que ese análisis se lo hace al interior de la propia comisión y se lo hace artículo por artículo, no es respecto de todo el cuerpo legal. Y Carlos, hay muchas zonas en el país donde se hace actividad minera, porque para eso también hay que leer todo el contexto de la reforma propuesta por el Ejecutivo, donde habla también no solamente de extracción de minerales pesados, en este caso minerales como el oro, sino también habla de extracción de otro tipo, como las extracciones que se hacen para materiales de construcción que se hacen en las canteras. Adicionalmente a eso, es muy importante decir que ese análisis lo hará la comisión tendrá que tener esa fundamentación y eso dará paso a definir o a decidir si se requiere o no una consulta prelegislativa. De existir, digamos, un pronunciamiento que sí lo hagan los miembros de la comisión, esa consulta prelegislativa tendrá un procedimiento sucinto, rápido, expedito, que determinará el Consejo de Administración Legislativa para que pueda cumplirse dentro de los términos y los plazos que establece la propia Constitución para proyectos de ley con este carácter que ha sido presentado. El tema es el siguiente, el tema es que yo quisiera tangibilizar exactamente lo que significa afectación de manera objetiva, a efectos que la ciudadanía también tome conciencia y dimensione el tema. Es decir, por ejemplo, una afectación de manera objetiva a un colectivo, a una población, podría ser el uso casualmente del mercurio en el desarrollo del sector minero, es decir, contaminar agua, contaminar depredar los espacios territoriales, la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso sería una afectación objetiva a esa territorialidad de ese colectivo y de ese pueblo. Dicho de esa manera, entonces, si es que se toman las precauciones del caso de parte y se regula, se norma y la ley establece controles, normas, sanciones, se podría entender que esa afectación de manera objetiva podría estar neutralizada por este entorno de controles y previsiones. Bueno, un ejemplo de una afectación objetiva podría ser que un artículo establezca, es un ejemplo, que mañana cierto territorio deja de ser de propiedad o se le reconoce los derechos de una nacionalidad sobre ese territorio para pasar a ser, digamos, una concesión minera. Un ejemplo muy didáctico. Eso no contiene la ley básicamente lo que está haciendo es reformulando actos administrativos previos que son los permisos, ¿verdad?, estableciendo procedimientos, digamos, más expeditos. Otro de los temas que establece radicalmente esta propuesta de iniciativa legal es esta reforma respecto del pago de los ingresos extraordinarios hasta que haya recuperación de la inversión. Por otro lado, también tenemos dos hechos que son históricos, Carlos, digamos, desde la lógica ambiental. Primero, se establece la posibilidad del decomiso y de la destrucción de la maquinaria que se encuentre ilegalmente, sin ningún título minero, en alguna zona de nuestro país, realizando como medio para explotación minera ilegal. Y por último, la prohibición del uso de mercurio en toda la actividad minera, Carlos, incluida la minería artesanal, donde son los mayores focos
de contaminación que tenemos en nuestro país. Así que ese es el análisis que va a hacer la comisión. Luego de ello se determinará si hay posibilidad, digamos, y es facultativo en este caso de la comisión, debidamente fundamentado y razonado, si cabe o no esta consulta prelegislativa. Ok, pasemos al tema de las licencias ambientales, porque todo este sector debería obtener las licencias ambientales que debe otorgar el Ministerio de Medio Ambiente. En ese sentido, ¿hay algún tipo de reforma en esta ley que establece alguna distinta manera de otorgar estas licencias ambientales? Bueno, el permiso ambiental se mantiene como permiso previo al inicio de cualquier actividad u operación. Se establecen mayores condiciones, estándares en el ámbito de las auditorías de cumplimiento, es decir, la verificación si están cumpliendo con esas normas. Se establece el cumplimiento de las normas permisibles, de los límites permisibles por parte de la autoridad ambiental. Por lo tanto, en el ámbito ambiental yo creo que no hay un retroceso, todo lo contrario. Hay un avance importante, significativo, que permitirá mejorar y controlar, como usted sabe, una actividad que tiene impactos ambientales y que en ningún momento se han negado. Ahora, hablemos del pago de ingresos extraordinarios. Aquí hay una reforma, o sea, no se van a realizar el pago sobre los ingresos extraordinarios sino hasta que se recupere la inversión. Suena lógico. Ahora, este tema tiene que ver con las regalías de los pueblos o de los colectivos donde se va a desarrollar estas zonas. Bueno, recordemos ahí que estas regalías han sido también como pagos anticipados. Efectivamente, las regalías se siguen manteniendo. Sin embargo, una de las cosas, como usted debe saber, Carlos, la inversión que tiene que hacer la actividad minera es realmente grande, sobre todo en ámbitos de exploración, no es que entran directamente a fase de explotación. Por lo tanto, se está generando un incentivo a aquellos que son titulares o concesionarios de autorizaciones mineras o títulos mineros, como se denomina, para que puedan, digamos, invertir de manera pronta y ágil para que estas posibilidades de tener regalías a futuro efectivamente sean ciertas. Eso yo creo que es uno de los cambios sustanciales, prioritarios, digamos, realmente lo profundo y medular de la reforma es respecto de este análisis de los pagos anticipados. Ok, y cambiando de tema, dentro de las prioridades legislativas está también el tema de la ley de comunicación. Hasta antes que se posesione la nueva Asamblea Nacional, o los legisladores de la nueva Asamblea Nacional Legislativa para este nuevo periodo, se discutía la modalidad de lo que iba a pasar con la ley de comunicaciones. Uno decía está lista para la votación, otros decían hay que crear una comisión especial para que ésta establezca cuál va a ser el ponente y recoger algunas observaciones que pueden existir. A la hora del té, ¿qué mismo va a pasar con la ley de comunicación? Bueno, la ley de comunicación ha agotado su procedimiento. Como usted sabe, Carlos, esta es una ley que se ha debatido más de 2 años. El procedimiento ha concluido, es decir, no cabe en ningún momento un nuevo debate. Las únicas observaciones o comentarios que podrían ser incorporados serían por el ponente, que como establece la ley, es aquel que tiene la facultad de hacerlo. La ley está en el momento preciso de votación, artículo por artículo. Nosotros no podríamos, por temas de procedimientos legales, retroceder en el estado en el que se encuentra. Por lo tanto, la señora presidenta de la Asamblea ha sido muy clara en manifestar que procederá a ponerlo en el orden del día, digamos, de aquí hasta la primera quincena de junio, y también ha manifestado de que no hay necesidad del establecimiento de una comisión especializada o la integración de una comisión especializada en este preciso momento. Esas son las condiciones, Carlos, es decir, estaríamos a las puertas próximamente de contar con una nueva ley de comunicación. Y el ponente entonces se ratificaría que es Mauro Andino, sin perjuicio de que él mismo sugería establecer esta comisión para que se designe un ponente en este nuevo periodo. ¿Y para cuándo entonces ustedes consideran que se estaría tratando, o mejor dicho, más que tratando, se estaría votando por el proyecto de ley de comunicación? Bueno, eso ya dependerá de la propia agenda y el orden del día que establezca la señora presidenta. Usted sabe, eso es parte de sus atribuciones. Entenderíamos que esperamos todos que este cuerpo legal esté ya, digamos, dado el estado en el que se encuentra,
ya para votación hasta junio de este año ya podamos tener una nueva ley, pero en todo caso el ponente se ha ratificado que sería Mauro Andino. Esto pues se decidirá al interior del Consejo de Administración, pero en todo caso estaríamos ya a las puertas de este nuevo texto legal. Señora vicepresidenta, muchas gracias por estar aquí en Primera Hora. A usted, Carlos. Encantado. Buen día. Buen día. Nosotros hacemos otra pausa y regresamos con más de Primera Hora.